Dios, sublime don, que de gracia Él me dio. ¿Con qué pagar este tan grande amor? Sublime amor, sublime amor, el que en cruenta cruz mostró, por eso le amó, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Cuando Él oraba allá en Getsemaní, rogando al Padre perdón por ti, por mí. Gotas de sangre de sus sienes le brotaban. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, que jamás olvidaré. Gloria. Buenas noches. Dios los bendiga bien muchote. Gloria a Dios. Hoy nuestro estudio va a ser enfocado en lo que Jesús pasó por nosotros, en la muerte de Jesús, en su pasión y hasta su cruz. Pero me gustaría como indagar en todo esto, en pensar, como meditar en todo eso, ¿sí? En cómo es que Jesús, por qué lo hizo, desde cuándo lo planeó, qué es lo que Él
quería lograr. Vamos a ir por muchos pasajes en la Biblia acerca de ese punto, acerca del punto de que por qué Jesús tiene que ser Dios para poder lograr lo que logró. Y yo creo que es muy importante que nosotros lo entendamos. Y hay un punto que vamos a tocar aquí, pero déjenme, ese se lo voy a adelantar porque me trae como de un ala. Jesús es el Dios Hijo, ¿verdad? Nosotros no tenemos, ya hemos dicho otras veces y lo voy a recalcar, tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, lo cual no suman tres dioses. Tenemos un Dios que se nos ha manifestado de esa forma, ¿verdad? Es un Dios en plural, Elohim. Y el Señor que se nos ha manifestado de esta forma, Dios, el único Dios que existe, puso carne a su palabra y vino a este mundo, tomó carne, habitó entre nosotros, dice la Biblia en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Pero Jesús, para vez de que nosotros pudiéramos ser salvos, Él decidió, o sea, la Biblia nos habla de que Jesús, Dios, decidió ser 100% hombre. Entonces, no sé cómo usted lo ponga en su mente para que lo entienda, pero aunque Jesús nunca en la vida no puede dejar de ser Dios, Él decidió no usar digamos que su poder glorioso, porque decidió ser un simple hombre. Él tomó esta decisión y le dolían las cosas, tenía comezón en la espalda, no se podía rascar, tenía que arrimarse a un árbol, ¿verdad? Le pegó tos, seguramente, ¿verdad? Le pegó gripa, se picó con una espina en su piecito. Él era un hombre, ¿verdad? Y todo lo que los hombres le hicieron, las burlas, las cachetadas, las patadas, los aventones, todo le dolió igualito que nosotros, pues Él no usó su poder para que nada le doliera. Él todavía era un hombre. Él decidió hacer eso. Y les digo todo esto porque Dios quiso hacerlo hombre. Ese fue el plan. Dios quiso hacerse hombre. Él se hizo hombre. Jesús en el cielo, y el Padre y el Espíritu Santo hicieron este plan para salvar a los hombres. Y los hombres no se podían salvar a sí mismos, y nos dejó la libertad, y con la libertad que nos dio el Señor, nosotros todos mal usamos nuestra libertad y todos pecamos, y por lo cual todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Entonces no podemos entrar al cielo ningún hombre, porque cada hombre ha pecado. Entonces necesitamos ser castigados. ¿Sí? Dios ocupa castigar al hombre con todo el poder que Él tiene, porque Dios tiene asco por el pecado. ¿Sí? Le ofende el pecado, lo agrede, es una ofensa. ¿Sí? Lo aborrece el pecado de nosotros. Entonces nosotros, porque pecamos, Dios tiene que ejercer. La Biblia dice que Él es justo. Entonces, que Él es justo, entonces tiene que matarnos. ¿Sí? Porque el pago del pecado es muerte, dice la Biblia súper claro. ¿Sí? Dios no le gusta el pecado. Nadie puede estar en su presencia con pecado, ¿verdad? Porque su santidad lo destruye. Y digo todo esto porque la Biblia dice, ¿sí?, que Jesús sufrió nuestros dolores. Él pagó por nuestro pecado. Pero el problema aquí, les voy a leer este versículo que está en Gálatas. Y me gustaría que como que vayamos entendiendo esto, porque como que no es agradable el verlo, ¿verdad? Pero no hay vuelta de hoja. Pues la cosa es de que esto es lo que pasó. En Gálatas 10 dice, pero es Gálatas 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿sí?, que es bajo las obras de la ley, bajo las obras de los hombres, de los humanos, todos los hombres que estamos bajo nuestro poder de hacer, ¿sí?, nuestro mérito, están bajo maldición.
Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en este punto, sí, se nos descubre que nosotros, porque no nos mantuvimos dentro de cumplir toda la ley, entonces hemos caído a ser malditos. ¿Sí? No nos gusta, ya sé. No venimos a la iglesia a oír que somos malditos. Pero luego la Biblia dice que si no cumplimos con toda la ley, somos maldición, pues. Estamos en maldición. Y luego dice, voy a leer así bien rápido los otros versículos hasta llegar al 14. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Esto es, nada de lo que tú puedas hacer te justifica, tiene que ser por fe. Y la ley, dice en el 12, y la ley no es de fe. Son dos cosas muy diferentes. La ley es hacer, la fe es creer. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto es, si tú vives de acuerdo a hacer cosas, esas cosas son las que te van a salvar, y lo cual no puedes salvarte, entonces te quedas en maldición por tu esfuerzo, por hacer cosas, ¿sí? Por cumplir. Entonces no puedes y te quedas en maldición. Dice, la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera esas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí está el punto. Cristo nos redimió de la maldición que teníamos todos por no cumplir completamente, absolutamente toda la ley. Jesús vino y nos redimió de la ley. ¿Cómo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Sí, lo maldito que nosotros éramos por no cumplir la ley, llegó Jesús, sí, y luego Él se hizo maldición, dice la Biblia. No nos gustó ser nosotros maldición, ¿verdad que no? Lo cual somos porque no cumplimos con toda la ley. Pero luego Jesús dice que nos redimió, esto es, agarró el defecto de nosotros y luego se lo puso Él, y luego Él se hizo maldición, abominable frente a Dios. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, eso sería la fe, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Muy a gusto nosotros vamos a recibir la promesa del Espíritu por creer en Jesús, cuando Él se quedó con nuestro pecado, haciéndose maldición, haciéndose abominable ante su Padre. En la justicia divina, el pecado tiene que ser saldado, tiene que ser castigado, para que ya no haya pecado. Y eso significaría muerte. Nosotros desapareceríamos de estar enfrente de Dios. No podríamos, nadie tenemos chance. Si pensamos en esto, somos malditos por no cumplir con toda la ley, con toda, absolutamente. Si fallas en uno, eres maldito. Luego Jesús viene y nos redime, gloria a Dios, pero Él se queda con la maldición. Y de eso vamos a hablar hoy. Jesús se quedó con la maldición, se quedó en la cruz colgado como el pecado nuestro, golpeado, destruido por Dios, porque para Dios Jesús era abominación. Vamos a ver. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Esta palabra tenemos que pensarla bien, porque cuando dijo consumado es y luego expira, porque el estudio tiene un título y es consumado es, y dice en Juan 19:30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, sí, estaba en la cruz, le dieron una esponja y con vinagre que sabía bellísimo, y dijo él, consumado es. Consumado es, esto es, no hay una forma lógica, no hay una forma diferente. Si Jesús no vino a salvarnos, no hay nada que haya sido consumado ahí. Él tenía una tarea, Él vino a algo, y luego en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es, hecho está, cumplí, la tarea está terminada. Sí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó su espíritu, lo cual también habla de que Él por su propia voluntad murió. Sí, nadie le quitó la vida. Nosotros no somos salvos porque los romanos mataron a Jesús. Nosotros somos salvos porque el Padre descargó su ira contra nuestro pecado en la cruz. ¿Se entiende eso? Nosotros no somos salvos porque los romanos mataron a Jesús. Nosotros somos salvos porque el Padre quedó satisfecho con destruir el pecado de nosotros puesto en Jesús, hecho pecado por nosotros. Son cosas que tenemos que saber los cristianos. Es básico, pero no se dice mucho, no es tan popular, aunque debía de ser lo que tenemos en la mente. Ese es el punto, pero es difícil de entender esas cosas. Es difícil porque no queremos oírlo, pues, que somos maldición, que Jesús es una maldición, que Dios iba a saciar su ira contra el pecado matando al Hijo, lo cual es la verdad, lo cual es la verdad. Por eso somos salvos, no por otra cosa, porque el hombre Jesús fue matado por nuestra culpa, por Dios en la cruz. Puse acá, déjame hacer una oración. Dios maravilloso, ayúdanos a entender estas cosas, Señor, estas cosas que son tan claras en la Biblia. De repente solamente queremos oír que Jesús nos salvó, pero el oír que Él murió y que fue sacrificado y golpeado hasta quedar desfigurado, ya no parecía ser humano, dice Isaías 53. Señor, ayúdanos, porque esas cosas tenemos que saberlas, tenemos que verlas y tenemos que discernirlas para que nosotros sepamos lo que costó y nos cueste entonces dejar a un lado el pecado. Nos cueste entonces y esforzarnos. Es algo que tenemos que hacer, ya no andar cayendo en pecado facilongamente. Señor, ayúdanos, porque nosotros tenemos que ser duros para caer en pecado. Ya no queremos, debe de retardarse el pecado para atraparnos. Dios, ayúdanos a entender esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Jehová. Amén. Y pues así sucedió, así comencé el estudio. Los últimos días que Jesús caminó en este mundo, hermanos, los judíos celebran 7 fiestas, 7 grandes fiestas, 7 fiestas principales. La primera de las que voy en la lista es la Pascua, que le dicen el Pesaj. La segunda son los panes sin levadura, que va una tras otra y les llaman igual Pesaj. El Pesaj o panes sin levadura no es otra cosa más que es la cena pascual. Es cuando ¿se acuerdan ustedes que Dios le había dicho al pueblo de Israel, a Moisés, sí, que salieran de Egipto y que que mataran un cordero, pusieran la sangre en los cuadros, porque iba a entrar el ángel exterminador, iba a matar a todos los primogénitos, pero donde hubiera la sangre del cordero, entonces no iba a matar al ángel, no iba a entrar el ángel, y todo el pueblo judío iba a salir, iban a comerse la carne de ese cordero en el camino. Sí, ese es el pasaje. Ese es cuando corren todo el mundo y se van, es la cena pascual. Sí. Y entonces panes sin levadura, la fiesta, y la Pascua van pegadas. La tercera fiesta es las primicias, que se llama Bekurim. La cuarta fiesta es Pentecostés, Shavuot. La quinta fiesta es trompetas, Hasana. En la sexta fiesta, el día del perdón, Yom Kippur. Y la séptima, los tabernáculos, que se llama Sukkot. La fiesta de la Pascua, que es en la que estamos, y la fiesta de los panes sin levadura suceden una tras otra y llevan pues el mismo nombre, Pascua. Panes sin levadura es igual que Pesaj. Nuestro Señor Jesucristo en la última cena comió la Pascua con sus discípulos. Sí, cambió el significado por completo. Ese día le dijo a Pedro: prepárame el aposento alto a sus discípulos. Y luego los discípulos fueron y prepararon todo, y él fue y cenó con ellos. La última vez que él cenó, porque esa misma noche lo apresaron, y en la mañana del viernes fueron y lo crucificaron hasta las 3 de la tarde, quedó muerto ahí.
Entonces, dice, pero nuestro Señor Jesús, la última cena. Sí, pues después de la entrada triunfal de Jesús, de Jesús a Jerusalén, cena, más o menos déjenme les digo una cosa. Cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera a prepararle la cena, que es la cena pascual dentro del aposento alto, ninguno de los discípulos pensaba que Jesús estaba despidiendo. Si él estaba preparando una cena, él estaba preparando la cena pascual, y los discípulos simplemente estaban felices de que iba a tomar la Pascua, sin saber exactamente lo que Jesús iba a hacer. Y él se despidió de ellos. Les dijo que les presentó la sangre, les presentó el cuerpo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sí, se despidió de ellos y ellos no sabían. Sí, entonces Jesús cambió el significado de la Pascua que ellos conocían de la salida de Egipto, y ahora Jesús se les presenta como que Él es el Cordero Pascual. Él es la cena, va a ser derramado, va a ser matado, va a ser quebrado, va a ser quebrantado. Y otra vez no puedo dejar de pensar que Jesús estaba tan decidido a morir por nosotros, sí, que pienso en que Jesús estaba en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, retira de mí esta copa. Y he oído tantas veces que dicen que Jesús tenía miedo porque era un hombre, porque lo iban a matar. Él sabía lo que iba a suceder, y Jesús no tenía miedo. Jesús cuando sudó sangre no era porque tenía miedo. Sí, a todos los discípulos los mataron mártires, a todos los apóstoles, y Jesús no es menos que ellos. Si Jesús es el que iba a hacer esto, Él feliz, dice en Hebreos 12, Él puso delante de la cruz el gozo por nosotros. Entonces, tenemos que pensar esto: Jesús sí iba a ser quebrantado por el Padre, sí iba a ser quebrado, iba a ser matado, destruido por el Padre, pero Jesús lo sabía desde antes de venir a este mundo. Ese fue el plan desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el que Jesús iba a ser destruido por su Padre para descargar su ira contra el pecado, eso Jesús lo sabía y estaba dispuesto a hacerlo. Felizmente lo estaba haciendo. Nosotros, cuando oímos esto, tenemos que saber simplemente, sí, como a penetrarnos de este amor que Él nos tiene desde siempre. De ninguna forma Él tenía miedo. Él estaba dispuesto a morir. Si los discípulos y los apóstoles y los mártires que han habido han estado dispuestos a morir, si Pablo estaba cantando himnos y muriendo, si nosotros tenemos que saber que Jesús no tenía miedo, no tenía temor por ir a la cruz. Él estaba decidido porque nos ama. Después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Jesús pasó una semana muy ocupada, pues su hora había llegado. Si la hora que tanto Él había dicho que no había llegado, ahora llegó. Jesús varias veces anunció que su hora todavía no llegaba. En Juan 7, 29 al 30 dice: pero yo le conozco, pero yo le conozco porque de Él procedo. Está hablando de su Padre, y Él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Si esto es Jesús, desde que nació estaba esperando un tiempo específico y todavía no había llegado. Otro ejemplo de eso, en Juan 2:4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo a su mamá: aún no ha venido mi hora, pero su hora llegó. Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, dice el Señor Jesús. Eso es en la última semana. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si nos hace saber que Él no tiene pendiente de esa hora. Tenemos que estar nosotros bien seguros que Jesús, cuando Pedro le dijo: oh, no, Señor, tú no te vas a morir, nadie te va a matar, volteó Jesús y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Si nosotros tenemos que borrarnos la imagen de Jesús con miedo a ir a la cruz, o con pendiente. A eso vino Él. Para esto nació Jesús, para morir en la cruz por nosotros. Él estaba decidido a hacerlo. Entonces, punto y aparte, Jesús no tenía miedo, no tenía temor, no estaba temblando yendo a la cruz. Él estaba feliz de ir a la cruz. A eso vino. El pensar que Jesús tenía miedo es algo del diablo. ¿Sí? Jesús nos dice cada vez que pensemos: oh, es Jesús estaba temeroso, estaba temblando porque era un hombre débil y no quería pasar el sufrimiento. Jesús nos dice: aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? Eso es del diablo. ¿Qué diré? Sálvame de esta hora, mas para esto, ¿dónde dice? Mas para esto
he llegado a esta hora. Si Jesús estaba listo. Marcos 10, de 33 al 34 dice: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús sabía eso. Cuando nuestro Señor habla de su hora, habla de nuestra salvación. Esa salvación que originó en el cielo antes que la humanidad existiera. Esto es, tenemos pues entonces que saber, sí, que Jesús no iba como a veces nosotros vamos a ver qué pasa. Vamos a ir para allá a ver qué sucede. Ya llegando ahí a ver qué hacemos. No. El Señor tenía un plan desde antes de que nos hicieran nosotros, antes de que hiciera la humanidad, sí, y estaba llegando el momento indicado por Él para que Él viniera a este mundo, pasara su vida de joven hasta 30 años y luego llegar a la cumbre de los tiempos, como dice Gálatas, llegar al cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Y luego llegar a la cruz. Para Él era este triunfo, esta victoria increíble. Llegó y con gozo dio su vida por nosotros, porque está hablando de nuestra salvación. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Él, ¿sí? Dios nos escogió en Jesús antes de que el mundo fuese. Hay gente que a esto, si le quieren poner como que Dios nos eligió, nos predestinó a ser salvos. Ahí te va. Sí predestinó a todo aquel que creyera en Jesús a ser salvo. Dios no te obliga a creer, ni manda al infierno a la gente, o predestina a la gente para el infierno. Él te hace, sí, como por ejemplo a Esaú, antes de que naciera, dijo: yo a Jacob amé, a Esaú odié, aborrecí. Pero no porque Dios lo hizo moverse mal a Esaú, sino porque sabía que Esaú iba a ser. Pues Dios sabe todo, Él conoce todos. Dios no te lleva al cielo o al infierno, Él te da el cielo y tú escoges, pero sabe que vas a decidir. Dios es absolutamente soberano, sí, y tenemos que saber esas cosas. Sí, son cosas que de repente la gente las puede torcer o confundir, y nosotros no tenemos que caer en esas trampillas locas de gente que no estudia, nada más oyen un versículo y quieren ya brincar con otras conclusiones que no son lo que la Biblia dice. Tenemos que saber, Dios nos predestinó a todo aquel que crea en Jesús. En Él nos dio la salvación a todos. Por eso es que Jesús vino y murió en la cruz, y todo aquel que crea en Él tiene vida eterna, no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, cada golpe, cada patada, cada puñetazo en su cara, Jesús decidió sufrirlo desde allá. Esto es desde antes de la fundación del mundo, mucho antes de que naciera este mundo. Dios nunca ha escondido su plan de salvación. Hermanos, Dios no nos acepta oliendo a pecado. Pues para poder estar con Él en el cielo debemos ser perfectos en santidad. Sí, eso tenemos que saberlo nosotros. El otro día alguien digamos que me estaba una clase de peleando, porque me estaba diciendo que nosotros los trinitarios, los que creemos en la gracia, estaba diciendo que ellos pueden perder la salvación. Nosotros no podemos perder la salvación. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que nosotros, dice la Biblia: hijitos míos, les escribo para que no pequen. Dios quiere que no caigamos en pecado, ¿verdad? Sí, pero si alguien si llegase a cometer pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces, cuando tú como cristiano caes en pecado, primero, para que sepas que eres cristiano, cuando pecas, debes de sentir como una ansia, como, ay, no quería, caíste otra vez. O sea, no es de que lo hagas 100% constantemente y con ganas de hacerlo, no, es que ya no quieres hacerlo, ya no quieres mentir, ya no quieres robarte el dulce, ya no quieres hablar mal de la gente, sí, pero lo haces y caes. Cada vez que el cristiano peca, le duele, pero luego corre al trono de gracia y luego entiende que el Señor te perdona una vez, 2 veces, 100 veces al día. Y te voy a decir algo, esto no es, y ese es mi punto aquí, eso no es abuso de la gracia de Dios, esa es obediencia.
porque eso fue lo que Dios predestinó, habló antes que sucediera esto. Él dijo: cuando pequen, corran al trono de gracia, ¿sí? Y ahí está el abogado, o abogando por ustedes, mostrando la sangre ante el Padre, y el Padre perdonándolos. No lo inventamos nosotros. Se oye como que nosotros lo hubiéramos inventado porque es muy cómodo, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios dijo, pues. Amén. Eso es lo que es obediencia a Él. Entonces, no es que pequemos al drede para que Dios manifieste su gracia, dice en Romanos. No es eso. Sí, no vamos a pecar más para que haya más gracia, no. Pero si caemos en pecado, sí, esa es la cosa. Cada vez que caigamos nos tiene que lastimar, todas las veces que sea. Pero tenemos que buscar no caer, sí, cada vez buscar no caer. A mí me gusta mucho 1 Juan 1:9, donde dice: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, pero también para limpiarte de toda maldad. Esto es para fortalecerte, para que ya sin maldad no caigas tanto, pues. Amén. Pero Dios nos abrió la puerta del santuario y podemos estar confiados ante Él. Esto dice el Nuevo Testamento y también lo dice en el Antiguo Testamento. Sí, la cosa es de que el perdón de los pecados, el arrepentimiento y venir ante Dios para arrepentirte ante Él, no es nuevo, sino no solamente es del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también lo hacías, también se decía. En Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sela. Esto es como medita en eso. Eso es el Antiguo Testamento. David lo hizo muchas veces. Cada vez que caía: Señor, me arrepiento. Caían hasta el suelo, se arrepentían de él, luego Dios los perdonaba. Sí, igualito que hoy, porque el Dios de la Biblia ha sido, es y será eterno y glorioso y amoroso con nosotros. Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, esto sería su gracia, y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay a la fecha muchos que no saben a qué pueblo o a qué persona se refiere la Biblia cuando hablan de Isaías 53. Pueden creer eso. Si es a mí me parece como ridículo, sí, que haya personas que no sepan a quién se refiere Isaías cuando habla que en Isaías 53 había uno que era como un cordero que fue con las manos detrás al matadero, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice acá. Pero obviamente nadie más en la historia ha hecho eso. Israel tampoco no es el pueblo judío, no le queda, sí, pero a Jesús es como que lo está describiendo 900 años antes de que Jesús llegara. Déjale, leo un poquito Isaías 53, voy a leer versículo 4 al 6. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, llevó Él, esta persona, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, Dios lo hirió, lo abatió, sí, lo consumió, lo luchó, lo peleó. Sí, porque estaba pagando por se hizo pecado. Dios castigó nuestro pecado porque Jesús era nuestro pecado. Dice en el 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Jesús, ¿de quién recibió el castigo para que nosotros tuviéramos paz? Del Padre, pues. Si no hay vuelta de hoja, está por todos lados. Solamente tenemos que enfocarnos en eso. Dios destruyó a Jesús, su Hijo, que tanto ama por nosotros. Dice en Romanos: Dios no escatimó la vida de su Hijo. ¿Qué no nos dará después de eso? Dice: eligió el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en el 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es el evangelio, eso es el plan, ese es lo que Dios planeó desde siempre, ¿sí? Y ese es el plan que Jesús viene y cumple. En Juan 10 del 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Obviamente, como ya dijimos, los romanos no lo mataron, los gentiles no lo mataron. Él entregó su vida por nuestro pecado y Dios lo destruyó, porque era necesario para que nosotros tuviéramos
la reconciliación con el Padre, la paz, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si este fue el pacto que hicieron Dios y Dios, el único Dios que existe en el cielo antes de que fuera todo. Jesús vino a este mundo. ¿Lo estoy confundiendo o estamos ahí más o menos viéndolo? Este estudio está bien suave, está bien profundo y está bien interesante. A mí me trae loco. Sí, está bien hermoso. Sí, no porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice. Pues son cosas maravillosas que Dios quiere enseñarnos. Dice: Jesús vino a este mundo para rescatarnos. Aún todo debe de ser en santa justicia legalmente. En Juan 17, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús dice esto maravilloso. 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Súper clarísimo. En Juan 12, del 27 al 28 dice: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado, a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Sí, del cielo Dios abrió una ventana, bajó el cierre, sacó la cabeza y dijo: lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Hermanitos de mi corazón, yo puse acá: Dios planeó nuestra salvación con la muerte de Jesús en la cruz. Dios es bueno y es justo. La cruz habla de esas dos cosas: Dios es bueno y Dios es justo. Para que haya remisión de pecados es pagar el pecado, es saldar, borrar el pecado. Sí, para que haya remisión de pecados debe haber muerte. Ya sabemos, pago de pecado es muerte. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento, si Dios le dijo a Moisés que hicieran sacrificio por el pecado, mataban animales, hacían un sacrificio y luego la sangre de los animales la rociaban en el propiciatorio. Sí, luego tenía Dios a ese propiciatorio, llaman el propiciatorio de la misericordia, sí, en donde Dios tenía misericordia por la gente, por la sangre de los animales. Ese era el sacrificio, sí. Pero ahora Jesús vino, hizo un sacrificio eterno, sí, único y absoluto. Esto es, no va a ser más sacrificios. Ese sacrificio fue totalmente suficiente, ¿sí? Él dio su vida por nosotros y ese sacrificio nos concede la vida eterna. Más a Él, pues, la muerte en la cruz. Dios aceptaba los sacrificios del Antiguo Testamento en el altar de bronce. Entonces el sacrificio de Jesús apacentó la ira de Dios contra nuestro pecado, y así sobre este cuadro notamos su amor. Sí, dijimos que Él es justo y es amoroso. Justo porque tenía que haber muerte por el pecado nuestro. Entonces Dios justamente, sí, en justicia destruye a Jesús por nosotros, por nuestro pecado. Entonces ahí Dios se hace justo, sí, y en esto, porque a nosotros nos dio la vida eterna, encontramos también pues su amor, el amor de Dios sobre su justicia por sobre su amor. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios quería que nosotros, los malos, sin forma de entrar al cielo, entráramos al cielo. Sí, ni el diablo entendía esto. Obviamente no lo entendió. Sí, y nosotros ahora que somos salvos, muchos de nosotros todavía no nos cae el 20 en lo que pasó en la cruz. Sí, por eso es que tanta gente piensa tantas cosas, y como Jesús tenía miedo, como que cuando Jesús dijo Elí, Elí, lama sabactani, sí, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos dicen que porque Dios lo abandonó allí, que Jesús estaba temeroso, que no entiende ni qué estaba pasando allá, cuando realmente allí era una de dos: o truena Dios y se acaba Dios, o se acaba el pecado. Y terminó el pecado. Sí, porque Dios destruyó el pecado en Jesús. Jesús expiró, porque en Él estaba mi pecado y el tuyo. Dios
lo había abandonado porque Dios odia el pecado, pues aborrece el pecado, y en ese momento Jesús era ese pecado y lo destruyó por nosotros y nos dio vida eterna. Hoy día hay personas que preguntan que si algún día Jesús dijo que Él iba a morir para el perdón de los pecadores. Un día me preguntaron eso, que si literalmente Jesús un día había dicho que Él iba a morir por el pecado. Sí, porque los apóstoles, la Biblia lo habla, pero querían que yo dijera un versículo donde Jesús dijera eso. Y dice aquí, Jesús en el aposento alto, la misma noche que lo apresaron, cuando estaba tomando la cena pascual, dijo, en Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, de la copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados, para borrar el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquí Jesús dice, esta es mi sangre, que es la sangre sacrificada que se va a derramar en el propiciatorio de la misericordia en el cielo, sí, para el perdón de los pecados. Sí, Jesús dice que su sangre es para el perdón de su sacrificio, su muerte es para el perdón de los pecados, para remisión, borrar los pecados. Bajo la ley cumplió, por amor a ti y a mí lo hizo. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si esto era lo que se entendía desde el Antiguo Testamento, por eso los sacrificios, llega Jesús y honestamente, realmente, vivamente, de bulto, sangre para el perdón de los pecados. Su sangre, Él dice, esta es mi sangre, que es para remisión, para quitar el pecado. Es el sacrificio del Cordero de Dios que nos quitó el pecado. Diré algo que no es fácil de dirigir, ya estaba hablando de esto, pero yo lo puse acá. Para Dios el pecado es repugnante. El pecado es abominable, es una abominación. El pecado le da asco a Dios. En 2 Corintios 5:21, fíjate lo que dice, qué palabrotas. Al que no conoció pecado, esto sí sería Jesús, que era un 100% hombre. Sí, tenemos que saber que Jesús era 100% hombre, pero también tenemos que saber que Él no conoció pecado. Si tenía todas las tentaciones, los sentimientos, todo lo que un hombre tiene, porque murió como un hombre, vivió como un hombre, pero nunca pecó. Nunca en la vida pecó Jesús. Entonces tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Él nunca pecó, nunca pecó. Siendo hombre pecador, siendo hombre como nosotros, Él nunca pecó, porque no tenía la naturaleza pecadora. Era un hombre, pero con naturaleza de Dios. Como nosotros hoy, nosotros somos nuevas criaturas, hombres, pero con la naturaleza divina. Ahora somos una nueva creación con su naturaleza en nosotros. Ya no yo, pero Él en mí. Ya no yo, pero Él en mí. Entonces, al que no conoció pecado, fíjate lo que dice acá. Por nosotros, ¿qué? Sí, pero ve cómo está eso. Aquí está súper, ya dijimos, lo había hecho maldición, pero aquí dice que por nosotros lo hizo pecado. El pecado que Él abomina, que Él le da asco, ese pecado nuestro. Dice aquí que al que no tenía pecado lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es, me puse acá, Dios ejecutó juicio contra Jesús. Por eso es que para nosotros es la justicia de Dios. Mató el pecado nuestro. Si nuestro pecado merecía la muerte, y por justicia Dios destruyó el pecado. Y este pecado es Jesús. Wow. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, hermanos, literalmente desamparó
desechó, destruyó a Jesús. Tenemos que saberlo. Dios no estaba teniendo misericordia de Jesús en la cruz. Dios estaba destruyendo nuestro pecado en la cruz. ¿Sí se entiende qué diferencia hay entre todo esto? Si Dios teniendo misericordia se oye muy bonito, no es lo que estaba pasando ahí. Dios estaba cargando juicio contra contra el inocente que ahora era nuestro pecado, y Dios estaba destruyendo nuestro pecado sin misericordia en la cruz. Y Jesús tenía gozo por ser eso, y porque su Padre descargara su ira con él. Estaba bien Jesús. No lo había aprendido un día antes. Ese era el plan. Ese ha sido el plan siempre. En Isaías 53, otra vez, pero en los versículos 10 y 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fíjate bien, parece que es una doctrina nueva, no lo habíamos escuchado. Jehová quiso quebrantarlo. Obvio, él quiso destruirlo. Ese era el plan. Ese es el evangelio. Jesús cargó nuestra culpa y Dios descargó su ira contra Jesús en la cruz. Lo destruyó en la cruz. Lo mató en la cruz. Dios mató a Jesús en la cruz. Si no, no fuéramos salvos, pues. No pudiéramos. Tendríamos todavía que pagar por nuestro pecado, lo cual no podríamos. Nosotros somos pecadores, condenados ya por haber pecado una vez. Jesús era sin pecado. Dice acá, otra vez: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, si que él haya pagado por el pecado con su vida, verá linaje, eso es a nosotros. Vivirá por largos días eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Si esto es, obviamente que seguramente el Señor obviamente sabía esto. Él lo puso esto aquí y quiere que lo sepamos nosotros. Jesús vino felizmente a dar su vida por nosotros, y después Él dice resucitar otra vez, porque es Dios. Si la cosa es de que ningún otro hombre, ningún ángel, nadie podía morir por nosotros, por el pecado. Primeramente nadie es inocente, solamente Él es inocente, pero dejar el pecado muerto en el cuerpo de Jesús, muerto, y se acaba la vida, y se acaba lo que Jesús era hasta allí, junto con nuestro pecado, y luego resucitar y vernos a nosotros sin pecado, con la promesa de estar con Él para siempre. Qué cosa más hermosa es conocer la verdad de la Biblia, conocer la simple verdad como Dios la dice. Gloria a Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Jesús nunca estuvo triste por el sufrimiento del sacrificio. Nunca tuvo miedo. Nunca pensó en alguna otra opción. Nunca pensó en ninguna otra opción. Solamente venía a morir por el pecado nuestro, a dejar que Dios lo destruyera en la cruz, como era el plan por nosotros. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, esto es nosotros, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, de Jesús, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, glorioso y victorioso, porque cumplió con la obra salvadora que ocupábamos urgentemente los seres humanos. Sí, qué terrible es que Él haya hecho todo esto y que toda esta gente loca no quiera aceptar el sacrificio que Él hizo, ¿sí? Pensando que se pueden salvar a ellos mismos, pensando que siendo buenos y que cumpliendo con esto y que cumpliendo con aquello, o que alguien más te puede salvar, que si perteneces a esta iglesia, que si perteneces a este santo, que si perteneces a Buda, que hermanos, no hay santos, no hay vírgenes, no hay absolutamente nadie, no hay iglesias, no hay nadie que te pueda salvar más que el que estaba en el cielo y se hizo hombre, y como hombre recibió el castigo por nuestro pecado en la cruz del Calvario y resucitó
dándonos vida eterna a los que creímos, nos quitó el pecado. Tiene que ser Dios, tiene que ser el Hijo de Dios, dándonos con eso la vida eterna, porque Él es eterno y Él resucita, y su sacrificio es así, suficiente. Si el problema aquí es que si toda esta gente que quiere ganarse la salvación no está pensando o está desechando el sacrificio de Jesús, dicen que no es suficiente y que ellos tienen que ayudarle a Jesús, ellos tienen que trabajar, ¿sí? Rechazando el sacrificio único que te podía salvar, porque Jesús sufrió mucho en la cruz con gozo, pero sufrió, ¿sí? Y no hay más sacrificios. Eso es lo que hizo Él, es lo único que va a haber, y es lo único que hay, y es lo único que todos tenemos, y el que lo rechaza se queda sin salvación. Para toda la persona, que importa la religión que estés, que no crea que Jesús es divino, se queda sin salvación, porque si no es divino, entonces murió y fue un mártir más que murió. Tiene que resucitar. En la resurrección está la prueba que Él es Dios y que somos eternos ahora sin pecado. Si Él no resucitó, somos dignos de misericordia, de lástima, dice 1 Corintios 15. Si resucitó, prueba que es Dios y que nosotros ya no tenemos pecado y que somos eternos con Él, con Él, con Él. Jesús, siendo Dios mismo, escogió nacer al mundo como 100% hombre, padecer, sentir menosprecios, burlas, golpes, hasta que lo asesinaron, morir y resucitar. La muerte del hombre Jesús es válida como pago por el pecado de todo aquel que crea. En la resurrección, pues, está la prueba que Él es Dios, que nos salva. Jesús muere por nosotros y en su cuerpo lleva nuestro pecado. Si no resucita, entonces nos quedamos con el pecado, porque era un hombre que murió. Pero si resucita, avala que murió por el pecado Dios y nos quitó el pecado, el inocente, por nosotros. Era nuestro pecado el que llevaba. Resucita, dándonos la prueba de su deidad. En Romanos 4:25, por favor, piénsalo esto con curiosidad, así como con detalle. Ve, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Versículo tan pequeño: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección está la prueba que Él es Dios y que perdona el pecado. A Jesús literalmente lo mataron porque proclamó que Él era Dios. Sí, no lo mataron por ningún otro motivo. Los seres humanos que estaban alrededor de Él, cuando oyeron de Jesús decir: yo soy de la misma naturaleza que el Padre, soy el Hijo de Dios, entonces dijeron: blasfemia, ese se hace a sí mismo Dios, y lo mataron. Porque si no es Dios, nadie fuéramos salvos, pues es parte del evangelio, tiene que ser Dios. Y lo mataron, lo persiguieron, lo crucificaron por blasfemo, porque dijo que Él era Dios. Entonces, les prometo que estas cositas aquí las estamos en familia y lo oímos y todos decimos amén, amén. Pero hay tanta contra estas cosas, religión, miles de gentes en nuestros tiempos discriminando, diciendo que es mentira, que ellos defienden que Jesús no es Dios, que la salvación se pierde, que es la iglesia verdadera la que ellos tienen. Todo eso es en nuestros tiempos. Hay controversia cuando esto es tan claro y tan sencillo. En Mateo 26, del 63 al 68, ya vamos a acabar, dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, cuando lo estaban juzgando: te conjuro, eso es como te obligo, te ruego, te exijo, te conjuro por el Dios viviente, ¿sí?, que hables en el nombre de Dios, que nos digas
si eres tú el Cristo. Sí, de repente siempre pensamos que los sacerdotes eran malos, lo cual sí eran porque usaron mal la autoridad que Dios les dio. Pero aquí ellos eran los que tenían el poder religioso de parte de Jehová Dios en la tierra. Y le dice, te rogamos en el nombre de Dios que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres, aquí dice, que digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, porque si Él es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces Él es Dios, pues. El Hijo de Dios es de la misma naturaleza, de más sustancia que Dios. Nadie más, Dios no tiene más hijos, tiene uno, sí, y es porque es de la misma sustancia que Él. Jesús dijo, yo salí del Padre y vuelvo a Él. Dinos si tú eres Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, que era el que había anunciado la Biblia, que vendría, que es el Mesías, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Sabes qué es esto? Con todo el poder de Dios. La diestra es la derecha de Dios. Anuncia el poder de Dios. No nomás soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero vas a ver cuando yo venga en el poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, cuando Jesús dijo eso, ha blasfemado. Primero le pidió que lo dijera, y luego cuando lo dijo, blasfemia. Te haces Dios a ti mismo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, reo de muerte. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque dijo, yo soy de la misma sustancia, del mismo material que Dios. Esos que no creen que Jesús es Dios, no sé si reírme o llorar por ellos. Si Jesús no es Dios, no hay salvación para nadie. Él dijo, yo soy Dios. De su boca le dijo al sumo sacerdote y lo crucificaron por eso. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y le ponían un saco en la cara y le pegaban con puñetadas cuando él no podía ver el golpe a donde le llegaba, y le decían, ¿quién te pegó? Porque dijo, yo soy Dios, el que iba a morir por ellos. Dice la Biblia que muchos de los sacerdotes después vinieron a la fe de Cristo, a la fe de la salvación, y lo mataron. Conclusión final: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro único Dios. Amén. Él nos salvó destruyendo nuestros pecados, que llevó en Él, y al tercer día resucitó, y sigue siendo nuestro Dios, solo que ahora ya no tenemos pecado, y si pecamos, rápido nos arrepentimos ante Él y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona, y nos perdona. Y esto no es abuso de su gracia, esto es obediencia. Qué cosa más bella hemos experimentado estos seres humanos que somos, cuando de Dios hemos recibido el perdón que le costó a Él, así como dijimos hoy. Pero nosotros tenemos el perdón, tenemos la vida eterna, tenemos su presencia y tenemos un lugar con Él donde Él está. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros somos tan privilegiados, hermanos. Gloria a Dios. Te voy a leer un versículo más que tengo aquí está puesta en las hojitas acá. Primero dijo Juan, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, no hay vuelta de hoja. Pero después en Juan 17:21 dice algo súper hermoso que me encanta, porque digamos que incluye, como que está metido esto de lo que estamos diciendo. Una vez que tú le crees y ve lo que sucede, es como la conclusión: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Si Jesús viene del Padre y luego con la cruz nos quita el pecado, nos hace uno con Él en la resurrección, y ahora entendemos que vino del Padre y que juntos todos en Él volvemos al Padre.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, único y verdadero Dios, por tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, para vivir conscientes de lo que hiciste por nosotros, de tu sacrificio, del evangelio completo, Señor, que es que tú pagaste con tu vida por nuestro pecado. Y ahora nosotros sin pecado gozamos hoy mismo de vida eterna. Gracias, Dios maravilloso. Es en ti en quien confiamos. De ti dependemos. Dirígenos, Señor. Ayúdanos para que lo que resta de esta semana, Señor, donde recordamos lo que tú hiciste por nosotros, ayúdanos para que meditemos en eso, para que en el poder de tu Espíritu en nosotros discernamos cómo vivir santamente, entendamos, nos asentemos en el lugar que tú nos has dado, en el lugar de perdonados que viven eternamente en Cristo Jesús, Dios, para gloria tuya, oh Jehová glorioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga bien mucho, los quiero mucho, pasen una buena noche. Déjenme les digo una cosita, hermano. Acuérdense que el viernes vamos a tener aquí vamos a ver una película de la Pasión de Cristo. Tenemos palomitas, tenemos cositas que comamos aquí, que convivir a las 6 de la tarde el viernes. Es tempranito para no irnos tan noche, ¿verdad? Porque ya sé que va a ser frío y eso, pero sí me gustaría que todos vengan y que estemos aquí. Se pueden traer una ropa cómoda, una almohada, no sé, cobijitas, su pijama si quiere. Pero está bien, porque vamos a estar bien a gusto aquí el viernes en la tarde. Acuérdense que desde que amanezca el viernes hasta las 3 de la tarde, quien guste ayunar junto conmigo, yo creo que es muy bueno que practiquemos el ayuno en atención a Jesús colgado en la cruz por ti y por mí. A las 3 resucita, bueno, a las 3 muere, perdón, y nosotros nos venimos a ver la película, ¿ok? Dios los bendiga. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la ve, fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador a quien